Hay ciudades en Estados Unidos que en algún momento fueron el centro del mundo. Ciudades que construyeron el acero con el que se hicieron los rascacielos, que fabricaron los coches que democratizaron el transporte, que procesaron el grano que alimentó a medio continente. Ciudades que en su momento de mayor esplendor tenían más habitantes que muchas capitales europeas. Hoy, esas mismas ciudades están perdiendo población a un ritmo que los demógrafos describen como caída libre. Sus downtown tienen bloques enteros vacíos. Sus municipios ofrecen incentivos desesperados para atraer residentes. Y sus precios inmobiliarios han caído a niveles que en cualquier otra parte del mundo desarrollado serían simplemente imposibles. 9 ciudades. Ciudades con nombre, con historia, con infraestructura real. Ciudades que el mercado nacional ha abandonado, pero que tienen algo que los portales inmobiliarios no pueden capturar en un listing: la escala de una metrópolis a precio de pueblo olvidado. Y hay una en el puesto número 6 de esta lista, que tiene el dato más impactante de todo el video. Una ciudad con estadio de béisbol, con arco monumental, con universidad de primer nivel y con casas que se venden por menos de $30,000 en barrios que hace 40 años eran clase media consolidada. Cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué este ángulo cambia todo lo que creías saber sobre el mercado inmobiliario americano. Empezamos. Numeral 9, Memphis, Tennessee. Condado de Shelby, suroeste del estado, orillas del Mississippi. Memphis tuvo 1 millón de habitantes en los años 70. Hoy tiene 630,000 y la tendencia no se ha revertido. La ciudad que inventó el blues, que fue cuna del soul y que procesó más algodón que ningún otro punto del Mississippi, lleva décadas en una contracción demográfica que nadie ha sabido detener del todo. El precio medio de vivienda en Memphis está en $142,000. Para que te hagas una idea, Nashville, a 3 horas al este, tiene un precio medio que triplica esa cifra. Misma latitud, mismo estado, precio completamente diferente porque Memphis perdió y Nashville ganó la lotería del crecimiento económico moderno. La trampa es la criminalidad. Memphis lleva años entre las ciudades americanas con mayor tasa de delitos violentos per cápita. No es un dato para ignorar ni para exagerar, es un dato para investigar barrio por barrio, porque la diferencia entre una zona problemática y un vecindario estable en Memphis puede ser de 3 calles. La geografía importa aquí más que en casi cualquier otra ciudad de esta lista. Lo que Memphis representa históricamente no tiene equivalente en el sur americano. Beale Street fue el eje del blues eléctrico que definió la música popular del siglo XX. Sun Studio grabó a Elvis, a Johnny Cash y a Jerry Lee Lewis en la misma sala. Graceland recibe cada año más visitas que muchos museos nacionales. Una ciudad con esa densidad cultural a ese precio es una anomalía que el mercado todavía no ha corregido. Para el latinoamericano que entiende que el precio bajo tiene siempre una razón y que está dispuesto a investigar con cuidado dónde exactamente comprar dentro de la ciudad, Memphis ofrece una escala urbana y una riqueza cultural que ningún pueblo barato de esta lista puede igualar. Número 8, Cleveland, Ohio, condado de Cuyahoga, norte del estado, orillas del lago Erie. Cleveland perdió más de la mitad de su población desde su pico histórico de 1950. Era entonces la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. Hoy tiene 360,000 habitantes y sigue cayendo. Esa contracción de 50 años dejó una infraestructura urbana diseñada para el doble de personas: hospitales, universidades, estadios, museos, habitada por la mitad. El precio medio de vivienda en Cleveland está en $110,000. $110,000 en una ciudad con la Clínica Cleveland, uno de los 3 mejores sistemas hospitalarios del mundo, con la Case Western Reserve University, con el Museo de Arte que tiene entrada gratuita permanente, y con el lago Erie, a menos de 10 minutos del centro. La trampa es el clima y la desinversión. Los inviernos de Cleveland son duros meses de nieve, frío sostenido, y un cielo gris que puede pesar psicológicamente a quien viene de climas más cálidos. Y muchos barrios de la ciudad llevan décadas en desinversión acumulada que se nota en la infraestructura pública, las escuelas y el mantenimiento urbano. Cleveland tiene algo que muy pocas ciudades americanas en declive pueden reclamar. El Rock and Roll Hall of Fame está aquí, no en Nashville, no en Nueva York, no en Los Ángeles, en Cleveland. Una decisión que en su momento sorprendió al mundo, y que hoy es uno de los anclajes culturales más sólidos de la ciudad. Para el comprador latino con acceso a trabajo remoto que necesita infraestructura médica de primer nivel, y hay muchos en esa situación, Cleveland ofrece una combinación que no existe en ningún otro mercado americano a ese precio. Número C, Baltimore, Maryland. Ciudad independiente, costa del Atlántico, bahía de Chesapeake. Baltimore es técnicamente una ciudad independiente. No pertenece a ningún condado de Maryland, lo que le da una estructura fiscal particular que contribuye a sus problemas crónicos de presupuesto municipal. Perdió más de 300,000 habitantes desde su pico de los años 50 y la tendencia de declive demográfico no se ha invertido. El precio medio de vivienda en Baltimore está en $182,000. Esa cifra parece alta comparada con Cleveland o Memphis, hasta que recuerdas que Washington, D.C. está a 45 minutos en tren y que el metro de Baltimore conecta directamente con el sistema de transporte de la capital federal. La trampa es la reputación. Baltimore tiene una imagen de ciudad problemática que The Wire, la serie de televisión, instaló en la mente del mundo entero y que el mercado inmobiliario paga todavía hoy. Como en Memphis, la diferencia entre un barrio en expansión y uno en declive puede ser de pocas manzanas, y esa investigación local es imprescindible. Baltimore tiene el Inner Harbor, uno de los proyectos de regeneración urbana portuaria más influyentes del siglo XX, una transformación de los años 80 que convirtió muelles industriales, abandonados en espacio público, que inspiró proyectos similares en ciudades de todo el mundo. Esa capacidad de reinvención existe en Baltimore, aunque el mercado no la esté reconociendo todavía del todo. Para el latinoamericano que trabaja en Washington, D.C. o en su área metropolitana y no puede permitirse vivir allí, Baltimore es la respuesta más directa y más económica del mercado del Atlántico. Numeral 6, Detroit, Michigan, condado de Wayne, sureste del estado, Río Detroit. Detroit
El nombre solo ya lleva décadas cargando con el peso de todo lo que puede salir mal en una ciudad americana. Capital mundial del automóvil durante 50 años, luego quiebra municipal histórica, luego abandono masivo, luego. Y esto es lo que el mercado todavía no ha terminado de procesar, resurrección parcial, que está cambiando el mapa del precio inmobiliario en tiempo real. El precio medio de vivienda en Detroit está en $85,000. $85,000. Lo repito porque merece repetirse. $85,000 en una ciudad con 800,000 habitantes, con Ford y General Motors todavía operando en el área metropolitana, con el Detroit Institute of Arts, uno de los mejores museos de arte de América del Norte, con estadios activos de béisbol, fútbol americano y hockey, y con una escena gastronómica y musical que en los últimos 10 años ha atraído a una generación nueva de residentes que los medios nacionales todavía no han descubierto del todo. La trampa es real y hay que decirla sin rodeos. Detroit tiene zonas de abandono urbano que no tienen paralelo en ninguna otra ciudad de esta lista, bloques enteros de casas vacías, infraestructura deteriorada, escuelas con problemas sistémicos y una tasa de criminalidad que en ciertos barrios es de las más altas del país. La investigación de barrio específico no es opcional aquí, es la diferencia entre una inversión inteligente y un error caro. Lo que hace a Detroit único en esta lista es su escala histórica. Durante la primera mitad del siglo XX fue la ciudad más rica de Estados Unidos per cápita. La arquitectura que dejó ese periodo, palacios de cine, Art Deco, mansiones de empresarios del automóvil, edificios de oficinas que competían con Manhattan todavía existe en Detroit, muchos de ellos en proceso de restauración. Esa masa histórica construida es un activo que ninguna otra ciudad barata de esta lista tiene en la misma proporción. Para el latinoamericano que entiende los ciclos urbanos, que tiene paciencia para una inversión a 5 o 10 años y que está dispuesto a investigar con detalle qué barrios están en proceso real de recuperación, Detroit es probablemente la oportunidad de precio más asimétrica de todo el mercado inmobiliario americano en este momento, a $85,000. Si este análisis te está mostrando una cara del mercado americano que los portales inmobiliarios no tienen interés en enseñarte, suscríbete al canal. Cada semana publico un video nuevo sobre lugares reales, precios reales y los datos honestos que necesitas para tomar decisiones con criterio. No te cuesta nada y me permite seguir haciendo exactamente esto. Número 5, Louis, Missouri. Ciudad independiente. Este del estado. Orillas del Mississippi. St. Louis comparte con Baltimore la condición de ciudad independiente, no pertenece a ningún condado de Missouri y comparte también una trayectoria de pérdida demográfica que la llevó de 850,000 habitantes en 1950 a menos de 300,000 hoy. Más de la mitad de su población en 70 años. El precio medio de vivienda en St. Louis está en $135,000. $135,000 en una ciudad con el Arco Gateway, el monumento más alto de Estados Unidos, con la Universidad Washington, clasificada entre las 20 mejores del país, con el Forest Park, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, y con una escena de restaurantes que los últimos años ha ganado reconocimiento nacional. La trampa es la fragmentación metropolitana. St. Louis ciudad y St. Louis condado son entidades separadas con presupuestos, escuelas y policía propios, una estructura que crea desigualdades profundas entre barrios contiguos y complica enormemente la investigación antes de comprar. Un barrio puede estar en proceso de recuperación, y el siguiente, literalmente al cruzar una calle, puede tener indicadores completamente diferentes. St. Louis fue la puerta de entrada al oeste americano durante el siglo XIX. La expedición de Lewis y Clark salió de aquí en 1804. El Arco Gateway no es solo un monumento, es la representación física de ese rol histórico, como punto de partida de la expansión continental americana. Una historia que pesa sobre cada piedra del centro histórico. Para el comprador hispano que quiere ciudad real a precio de pueblo y que tiene tiempo para investigar el barrio correcto dentro de un mercado complejo, St. Louis ofrece más por menos dinero que prácticamente cualquier otra ciudad grande del país. Número 4. Birmingham, Alabama, condado de Jefferson, centro del estado. Birmingham fue la Pittsburgh del Sur, una ciudad construida sobre el acero y el hierro que en su momento de mayor esplendor era la ciudad de crecimiento más rápido de los Estados Unidos. La desindustrialización la golpeó igual que a las ciudades del Rust Belt del norte, pero el sur le añadió sus propias capas de complejidad histórica. El precio medio de vivienda en Birmingham está en $120,000. $120,000 en la ciudad más grande de Alabama, con el sistema médico UAB, uno de los centros de investigación oncológica más importantes del país, con 3 universidades activas y con un mercado laboral que en los últimos años ha diversificado su base hacia tecnología, servicios médicos. La trampa es la segregación histórica y sus consecuencias actuales. Birmingham fue uno de los epicentros del movimiento de derechos civiles americano en los años 60, un pasado que dejó cicatrices en la geografía urbana que todavía se leen en la distribución de la inversión y los servicios entre barrios. Investigar qué zonas están recibiendo inversión real y cuáles siguen en el ciclo de desinversión es imprescindible. Birmingham tiene el Distrito 4th Avenue Historic District, uno de los pocos centros históricos afroamericanos preservados del sur americano, y el Museo de los Derechos Civiles, que junto al de Memphis forma el circuito histórico más importante de ese periodo en todo el país. Para la familia latina, que busca ciudad real en el sur con precio por debajo de los $150,000 y acceso a empleo en el sector médico, uno de los más accesibles para inmigrantes con credenciales internacionales. Birmingham merece una investigación seria. Número 3, Youngstown, Ohio. Condado de Mahoning, noreste del estado. Corredor Pittsburgh-Cleveland. Youngstown es el caso más extremo de contracción urbana documentada en Estados Unidos. Llegó a tener 170,000 habitantes en 1930. Hoy tiene 60,000.
perdió 2/3 de su población en 90 años y el gobierno municipal lleva una década implementando una política oficial de reducción planificada de la ciudad, demoliendo edificios vacíos, convirtiendo solares abandonados en parques y reconociendo formalmente que la ciudad va a ser más pequeña en el futuro que en el presente. El precio medio de vivienda en Youngstown está en $58,000. 58,000 en una ciudad con hospital activo, con la Youngstown State University, con acceso a la autopista I-80 que conecta con Cleveland a 1 hora y con Pittsburgh a 1 hora y cuarto. La trampa es estructural. Youngstown no está en proceso de recuperación, está en proceso de gestión del declive. La apuesta aquí no es que la ciudad vaya a subir, sino que a $58,000 el precio ya ha absorbido todo el pesimismo posible y que quien compra bien ubicado dentro de la ciudad tiene un suelo de valor muy difícil de perforar. Youngstown tiene una historia directa con la industria del acero que definió el noreste americano. El Youngstown Sheet and Tube fue durante décadas una de las plantas siderúrgicas más grandes del mundo. Su cierre en 1977, conocido localmente como el Lunes Negro, fue uno de los primeros grandes cierres industriales americanos y marcó el inicio de la desindustrialización del Rust Belt que luego se extendió a toda la convienta región. Para el inversor latino con visión a largo plazo y presupuesto limitado que quiere entrar en el mercado americano al precio más bajo posible con infraestructura urbana real debajo, Youngstown es el suelo más bajo de esta lista. Numeral 2 Gary, Indiana. Condado de Lake noroeste del estado, a 40 minutos de Chicago. Gary está a 40 minutos de Chicago en coche y a menos de 1 hora en tren de commuter. Esa distancia es lo que la separa del olvido completo y lo que convierte su mercado inmobiliario en algo que no tiene equivalente en ningún área metropolitana grande de Estados Unidos. El precio medio de vivienda en Gary está en $55,000. $55,000 a 40 minutos de la tercera ciudad más grande del país. En los suburbios del sur de Chicago, ese mismo dinero no alcanza para el depósito de una propiedad. La trampa es la reputación y la realidad que hay detrás de ella. Gary tiene décadas de desinversión severa, tasas de criminalidad históricamente elevadas y una infraestructura municipal que ha operado con presupuestos de emergencia durante años. La apuesta en Gary no es vivir allí cómodamente hoy, es comprar en anticipación a la presión de precios que eventualmente generará la expansión del área metropolitana de Chicago hacia el sur. Gary es el lugar de nacimiento de Michael Jackson. Eso no resuelve ninguno de sus problemas estructurales, pero dice algo sobre la densidad cultural de un lugar que en su momento produjo talento de alcance global desde una ciudad industrial del medio oeste americano. Para el inversor latino que entiende los ciclos metropolitanos y que quiere el precio más bajo posible dentro del radio de influencia de una ciudad grande, Gary es el extremo de ese espectro. A $55,000 con Chicago a 40 minutos. Número 1 Flint, Michigan. Condado de Genesee, centro del estado. Flint. El nombre lleva una década siendo sinónimo de crisis en Estados Unidos. La contaminación del agua que comenzó en 2014 cuando la ciudad cambió su fuente de suministro al río Flint, expuso a decenas de miles de residentes al plomo, una crisis de salud pública que llegó a los titulares de todo el mundo y que dejó una herida institucional que la ciudad todavía está procesando. El precio medio de vivienda en Flint está en $42,000. $42,000. Y aquí viene el dato que prometí al principio. La crisis del agua de Flint fue resuelta oficialmente en 2016 con la sustitución completa de la infraestructura de tuberías, una inversión federal de más de $100 millones que dejó a Flint con una red de agua potable más nueva que la de la mayoría de ciudades americanas. El agua de Flint cumple hoy los estándares federales, pero la reputación no se ha recuperado al mismo ritmo que la infraestructura. Y esa brecha entre realidad y percepción es exactamente donde existe la oportunidad de precio. La trampa es que la recuperación es real, pero frágil. Flint sigue teniendo una economía deprimida, una tasa de desempleo por encima de la media nacional y una población que cayó de casi 200,000 personas a menos de 80,000 en 50 años. El optimismo sobre la infraestructura del agua no borra los problemas estructurales más profundos de la ciudad. Flint fue durante décadas la ciudad de General Motors. El modelo Buick se fabricó aquí durante generaciones, y en su momento de mayor producción, la planta de Flint empleaba a 80,000 personas más trabajadores que habitantes tiene hoy la ciudad entera. Esa escala industrial dejó una infraestructura urbana sobredimensionada, que hoy está disponible a precios que no reflejan lo que costó construirla. Para el latinoamericano que puede verificar por sí mismo el estado actual del agua, que entiende el ciclo de una ciudad en proceso lento de recuperación y que busca el precio de entrada más bajo posible en el mercado del medio oeste americano, Flint está en $42,000. Y el agua ya no es el problema que fue. Estas 9 ciudades no están muriendo, están cambiando de forma. Lo que el mercado llama declive es en realidad una transición de ciudades diseñadas para una economía industrial del siglo XX hacia algo que todavía no tiene nombre claro, pero que está tomando forma en los barrios que reciben inversión, en los jóvenes que llegan buscando precio y espacio, en los inmigrantes que encuentran aquí la escala urbana que necesitan a un coste que sus ciudades de origen ya no pueden ofrecer. La historia del mercado inmobiliario americano está llena de ciudades que el mundo descartó demasiado pronto. Pittsburgh fue durante años el sinónimo del Rust Belt en declive. Hoy es un centro de robótica y medicina con precios que ya no son los de una ciudad olvidada. Lo mismo pasó con partes de Brooklyn, con el centro de Los Ángeles, con barrios de Chicago que hace 20 años nadie habría comprado y que hoy son inaccesibles para quien llegue sin capital previo. El patrón se repite. La pregunta no es si estas ciudades van a recuperarse. La pregunta es cuándo. Y si entras antes de que el mercado lo reconozca. 4 consejos antes de comprar en una ciudad en declive. Primero, investiga la dirección exacta, no solo la ciudad. En Detroit, en Cleveland, en St. Louis hay una diferencia abismal entre un barrio en proceso de recuperación activa y uno que lleva décadas en caída libre.
Ese análisis no lo hace Zillow, lo hacen los informes de inversión municipal, los permisos de construcción recientes y las conversaciones con residentes del barrio específico. Segundo, verifica la infraestructura básica antes de comprar. Agua, alcantarillado, calefacción en ciudades con décadas de desinversión municipal. Estos sistemas pueden tener problemas que una inspección superficial no detecta. Paga una inspección completa siempre, sin excepción. Tercero, calcula el impuesto predial con cuidado. Algunas de estas ciudades tienen tasas de impuesto predial anormalmente altas como consecuencia de sus crisis presupuestarias. En Detroit y en Cleveland, el impuesto anual puede representar un porcentaje del valor de la propiedad significativamente mayor que la media nacional. Cuarto, habla con la comunidad latina local antes de decidir. En Detroit, en Cleveland, en Birmingham, hay comunidades hispanas establecidas que llevan años navegando estos mercados. Su experiencia directa vale más que cualquier análisis de datos. Búscalos antes de firmar nada. El próximo video nos lleva a Arkansas, 9 pueblos en los Ozarks, donde las casas son tan baratas que parecen de otro país, y donde el precio por metro cuadrado no tiene equivalente en ningún otro estado americano con naturaleza. Comparable. ¿Cuál de estas 9 ciudades te pareció la oportunidad más real? Detroit con su escala histórica, Gary con Chicago a 40 minutos, o Flint con el precio más bajo de la lista? Cuéntame en los comentarios.